Candyman. Cinéfilos, debo decir que hace unos días fui a cine a ver una película interesante y me encontré con esta joyita. Cuando digo joyita no significa que sea una película súper redonda, pero en este caso me encontré con Candyman. ¿Y qué trae Candyman? Pues esta nueva película es coescrita por Jordan Peele. ¿Quién es Jordan Peele? El escritor de Get Out, muy buena por supuesto, de la interesante Us y de la no muy recomendable Twilight Zone, que la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Véanla bajo su propio cuenta y riesgo. Y una muy interesante Nia Da Costa, que en Little Woods me había de verdad sorprendido mucho por su estilo visual. Y aquí en esta película lo trae todo. Pues Candyman es una reimaginación de la película de 1992 del mismo nombre. Y digamos que trae todo ese espíritu de esa película y lo potencia con unas imágenes increíbles. Y en todo momento está esa tensión. La película es una película buena, pero no es una película que vaya a ser un clásico. Pero sí se puede convertir en una película de culto. Es decir, algunas personas la van a tener muy bien, sobre todo por su potente mensaje que deja al final. El plot no dice mucho de lo que es la película, pero la película va mucho más allá. Sí se van a un barrio diferente y les cuentan esta historia de Candyman al hombre, a este hombre llamado Anthony Dacko, interpretado por Jahar Abdi. Ese nombre es bastante difícil, Abdul Matin II. Y este hombre es un artista plástico, pero se comienza como de por sí como a obsesionar con la idea de Candyman. ¿Por qué? Porque se le pierde lo que es su compromiso como artista. Entonces ya sus obras previas como que no les interesa a nadie. Entonces a partir de este momento en el que él descubre a Candyman y descubre toda esa mitología que hay detrás de él, que se dice 5 veces, entonces se comienza a obsesionar. Lo llama y su trabajo comienza a tener una relevancia que antes no había tenido. Es decir, como que antes eras un artista de más. Y ahorita que conociste a Candyman, tu trabajo comenzó a ser súper reconocido. Entonces él comenzó a averiguar quién es Candyman y todo esto. Y comenzó a ver que Candyman va mucho más allá, ¿no? No solamente la historia de un hombre que mata gente al ser invocado su nombre, sino que va mucho más allá porque se trata de la historia de un esclavo que se metió con una mujer blanca y que al meterse con esa mujer blanca pues cometió el mayor pecado que se podía cometer en ese momento. Lo persiguieron, lo torturaron, lo mataron y a partir de allí es que juró vengarse de todos esos hombres blancos que lo torturaron. Y es una historia muy interesante. Sin embargo, voy a comenzar esta vez por lo malo de la película. En lo malo de la película voy a mencionar dos cosas que no me gustaron muchísimo. La primera es su argumento. Sí, la película es muy potente visualmente, pero ¿qué pasa? El argumento tiende a caer. Y el problema está en el mensaje. El mensaje también es algo positivo, pero también algo que juega en contra de él. ¿Por qué? Porque tiende como a irse a lugares, como que, bueno, nos vas a mostrar una alegoría, pero después nos quieres mostrar una película de terror y no sabes en qué momento vas a ver la película de terror y en qué momento vas a ver la alegoría. Entonces ahí es donde está peleando constantemente la película. Además, hay algo que cae muy mal y es que verbaliza mucho más de lo que dicen imágenes. Cuando lo cuenta en imágenes, lo cuenta excelente. Cuando verbaliza y comienza a hablar sobre los problemas que tienen los afroamericanos, comienza a ser como un discurso muy desgastado, en el cual, en cuanto a imágenes, podría haber sido un discurso muchísimo más potente. Y si se hubiera ido por ese lado, hubiera hecho un argumento mucho más redondo. El segundo punto es la metáfora. Sí, la metáfora que intenta contar
es muy válida, sí. Vamos a invocar al justiciero a que los afroamericanos no sean los monstruos de siempre, sino que el monstruo sale y toma justicia por fin. Pero ¿qué sucede? En esa metáfora no la haces universal, sino que la haces de un grupo. Y quisiera que la hicieras universal. ¿Por qué? Porque así el mensaje sería muchísimo más potente. Y esto se ve al final. El final no me gustó muchísimo. Pero en una parte de spoilers que voy a poner al final, les voy a explicar el por qué este mensaje podría haber sido muchísimo más potente y podría darle a la película una puntuación mayor. Sin embargo, la película tiene muchísimas más cosas buenas que malas. Y entre lo bueno, vamos a ver un estilo visual impactante. La película maneja muy bien las cámaras, muy bien los planos, sobre todo el concepto del espejo. El concepto del espejo siempre está presente allí y te invita a ver como qué hay más allá de eso, ¿cierto? No solamente la figura de decir Candyman 5 veces, sino que siempre está presente como otro personaje. Es muy, muy fuerte la presencia de eso. Mucho eso. Me encantó la forma en que la directora también marca mucho lo que es el ambiente, el espacio. Todo esto hace que la película no sea una película cliché sobre monstruos y de terror que tú siempre vas a ver al cine, sino una película mucho más allá, una película que se deja ver mucho más. Además de esto está el mito social y su alegoría. Esto es quizás la mejor parte de la película, porque siempre se está yendo hacia eso, hacia por qué la población afroamericana ha sufrido tanto durante estos años. Los crímenes frente a la población afroamericana en Estados Unidos son brutales. Esto hizo que se crecieran con campañas como el Black Lives Matter, que estuvo muy de moda el año pasado porque murieron personas de una forma irresponsable frente a la policía, y a las que me hubiera gustado que se hubiera parecido un Candyman para que hubiera hecho justicia, porque sí es necesario. Estamos hablando de personas, de gente que merece vivir y que merece ser juzgado de la misma forma que juzgas a cualquier persona. Pero les voy a dar uno, sin embargo, me atrevo a decir que películas o cortometrajes que ustedes pueden encontrar en Netflix, como Two Distant Strangers, que ganó el Oscar el año pasado, es un cortometraje muy bueno y que además tiene una narrativa excelente como eso de que esa narrativa estilo esta película, la de El Día de la Marmota, en que se repite y repite y repite, pero no es la típica película. Esto tiene un mensaje más allá, y es ese mensaje de que a veces las cosas, por más de que uno intente cambiarlas, no se pueden cambiar de una forma muy, muy, muy triste. Y eres tú, el que está viendo esa película, el que debe tomar una decisión, no los dos protagonistas que están en esa película. Te la recomiendo mucho, Two Distant Strangers. Y la otra película que te iba a recomendar es la película de Fruitvale Station. Esta película es una película muy interesante que muestra la vida de Oscar Grant, un hombre de 22 años, un hombre muy joven que fue asesinado brutalmente por la policía de California. Bueno, entonces estas dos películas nos muestran como un buen ejemplo de lo que esta película podía haber llevado muchísimo más allá. El mensaje de estas dos películas es quizás mucho más fuerte que el de la película de Candyman. Porque la película de Candyman me parece interesante en el sentido de que a partir de una película de terror se trate este tema, y que no sea una película típica estilo Jason o estilo las películas de Halloween, en la que van matando por algo que sucedió, pero ya después se pierde como el sentido de la película. ¿Sí? Ustedes no saben que ya se pierde el sentido de esa película. Aunque debo decir que en Candyman 1992 hay un estilo de esta película que rescata el estilo de esta película. Sin embargo, en las continuaciones hay una Candyman 2 y Candyman 3 que por favor no se las vayan a ver.
Así que Candyman pasa al tablero y se lleva un 3.9 de 5. Sí, no se lleva el sobresaliente por poco. ¿Por qué? Porque la película hacia el final, aunque al final me gustó mucho, pienso que si se hubiera abordado de otra forma y se hubiera dejado un poquito de creación hacia el final, hubiera abordado la película y sería una película sobresaliente. La película es buena, se la recomiendo para ir a ver a cine si quieres ver algo diferente a la típica película de terror. Ya que a partir de aquí voy a hacer un espacio para un mini spoiler del final, si lo quieren ver. Entonces se lo invito a ver después de que vean la película y me comentan aquí qué les pareció. Voy a comentar un poquito el final de la película de Candyman. A mí me gustó muchísimo y sobre todo porque se reúne toda la tensión que se ha visto durante la película. Sin embargo, hay un aspecto que no me gustó y es el que voy a relatar a continuación. Resulta que al final de la película todo se resuelve porque el pintor este se volvió loco y se volvió Candyman. Se está convirtiendo en Candyman. Y llega la policía y lo asesina. Pero ahí no para todo. Estos policías son tan descarados que le van y le dicen a la esposa que no, que todo fue un accidente, que no se preocupe, que no vaya a decir nada, que si quiere, bueno, una amenaza. Y ya sabes, ella mira, le dice, por favor, déjame ver al espejo para yo solamente quiero decir unas cosas. Y dice las 5 frases que todo el mundo sabe qué significan en la película. Candyman 5 veces. Y resulta que cuando esto acontece, comienza y sale el Candyman original, el de 1992. Y esto es increíble. Claro, ya un poquito como con esto del computador y todo esto, y lo han reformado, ¿cierto? Y se venga, y es un justiciero social y todo esto. Lástima que aparezca solamente hacia el final. Hubiera querido verlo en muchísimos más aspectos de la película. ¿Qué es lo que critico? Esa escena está muy bien elaborada. Sin embargo, él al final, Candyman aparece al final y dice, diles a todos quién soy, y le dices a la mujer. ¿Listo? El Candyman es de color, la mujer es de color y el mensaje allí de la película, pues como de justicia social. Sin embargo, si en vez de eso hubieras dejado un policía de esos blancos, ¿cierto? Y lo hubieras dejado libre y hubieras dicho, dile a todos quién soy. Yo creo que el mensaje hubiera sido muchísimo más potente si hubiera entendido que Candyman, a pesar de ser un justiciero social, es una persona que quiere dar una oportunidad también. ¿Ya? Y que es capaz de, a pesar de que está haciendo su justicia social, perdonar. Y eso hubiera sido un mensaje muchísimo más universal y muchísimo más elaborado. Y de pronto no llenaría de odio tanto como a algunas personas les puede parecer este mensaje al final. Habiendo dicho eso, quiero decir que la película de Candyman es una película que recomiendo mucho, como ya lo dije anteriormente. Y ojo, cuidado, no vayas a mirar al espejo y vas a decir Candyman 5 veces. Está mentiras, eso no existe.